Básica Alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes del tercer grado de Educación Básica Alternativa del ciclo avanzado? Como siempre, los saludamos la profesora Narda y el profesor Wilfredo. Hoy concluimos nuestra semana 23 de trabajo en el área de desarrollo personal y ciudadano, con el tema Evaluamos las consecuencias del cambio climático y nuestro rol de protección ambiental. El calentamiento global nos afecta a todos los seres humanos. Seguramente hemos escuchado que el calentamiento global es una preocupación mundial y es motivo de reuniones de autoridades políticas de los países de todos los continentes, así como de organismos internacionales. En esta oportunidad de aprendizaje, te planteamos las siguientes preguntas para abordar esta situación. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué son los gases del efecto invernadero? ¿Qué consecuencias genera el cambio climático en territorios urbanos? ¿Qué se puede hacer para enfrentar este fenómeno? Todas estas preguntas las iremos contestando durante el desarrollo de nuestra experiencia de aprendizaje. En el marco de nuestro ejercicio ciudadano por generar un mundo seguro y saludable, estamos llamados a conocer cuál es la situación ambiental en que vivimos y participar para prevenir y remediar. Por ello, te invitamos a reflexionar en torno del fenómeno del cambio climático, sus consecuencias en el ambiente y en la vida de la población, y las posibilidades para enfrentarlo, así como nuestro rol de protección del ambiente. Profesor Wilfredo, ¿qué actividades desarrollaremos? Dos actividades. En la primera actividad te proponemos explicar las consecuencias del cambio climático y reconocer las medidas de adaptación y mitigación. En la segunda actividad, tu reto será reflexionar sobre tu rol de protección del ambiente. Iniciamos con nuestra primera actividad. Explicamos las consecuencias del cambio climático y las medidas de adaptación y mitigación. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define este fenómeno como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. La evidencia científica demuestra que en los últimos 200 años
se ha incrementado la temperatura promedio mundial como consecuencia del incremento en las concentraciones atmosféricas de los principales gases de efecto invernadero, GI, por la quema de combustibles fósiles, la contaminación industrial, la deforestación y los cambios en el uso del suelo. Cambio climático. Se evidencia principalmente en el aumento de las temperaturas medias de la atmósfera y los océanos. Asimismo, existen fenómenos naturales que ponen de manifiesto sus efectos o consecuencias. El aumento del nivel del mar, derretimiento de los glaciales, reducción de precipitaciones y recrudecimiento de sequías, los fenómenos meteorológicos intensos, huracanes, precipitaciones, inundaciones, etc., así como cambios en el comportamiento de especies animales y vegetales. El cambio climático es una amenaza para el desarrollo humano. Por ello, en todo el mundo se están planteando medidas de adaptación y mitigación frente a sus consecuencias, aunque a diferentes niveles. A continuación, te invitamos a analizar las principales medidas que se han implementado en el Perú y otros países de la región, las cuales encontrarás en el texto Archivo 2. Planes y programas de cambio climático. Los países de la región han tomado medidas para enfrentar el cambio climático. Destaca en adaptación las acciones en el sector hídrico, con el objetivo de buscar el abastecimiento y distribución efectiva del agua, esencialmente hacia poblaciones y actividades productivas más vulnerables. Asimismo, existe un énfasis en la preservación del capital natural como bosques y biodiversidad, y el apoyo a la investigación, información y capacitación sobre el cambio climático. También se han puesto en marcha diferentes instrumentos de política pública en sectores clave como agricultura, el sector forestal, las zonas costeras y la salud humana. En el caso de las acciones contra la mitigación de gases de efecto invernadero, GI, destaca que la mayoría de los países han adoptado mecanismos de desarrollo limpio para impulsar principalmente proyectos de mayor eficacia y cambios en la matriz energética y por tanto disminución de GI. La participación en el mercado de carbono y la aplicación de instrumentos fiscales como impuestos sobre las emisiones de carbono aún no tienen una presencia importante en la región, aplicándose solamente en México y Chile. También se han aplicado mecanismos como el de reducción de emisiones debidas a deforestación y degradación de bosques, y se han establecido fondos y fideicomisos verdes con el fin de financiar las diferentes medidas de mitigación mediante la adquisición de nuevas tecnologías aplicables a los sectores productivos más contaminantes. Cuadro: América Latina y el Caribe. Algunas de las principales medidas, acciones e instrumentos para disminuir los impactos del cambio climático.
El Perú. ¿Qué medidas e instrumentos han aplicado para la adaptación y mitigación? Adaptación. Investigaciones científicas en sectores prioritarios y más vulnerables ante el cambio climático. Programas para construcción de infraestructura en el sector costero. Estrategias regionales de adaptación ante el cambio climático. Uso de tecnologías en sectores vulnerables para adaptarse al cambio climático. Mitigación. Mecanismos de desarrollo limpio. Mecanismos de reducción de emisiones debidas a deforestación y degradación de bosques. Programas para la promoción del uso de biocombustibles y otras energías renovables y mejorar la eficiencia energética. Manejo del uso de residuos sólidos. Chile. Adaptación. Políticas para protección de glaciares. Monitoreo de especies, hábitats y ecosistemas. Medidas para fortalecer la red de áreas protegidas. Uso eficiente del agua en minería y en el sector silvoagropecuario. Acciones contra emergencias en el sector agrícola. Investigaciones para el sector hidroeléctrico. En mitigación, mecanismos de desarrollo limpio, acciones para implementar el uso de energía renovable, programas de reforestación, manejo de residuos urbanos, aplicación de un impuesto al carbono. Bolivia. Adaptación. Planes para abastecer agua. Estudios climáticos. Mecanismos de adaptación en agricultura, salud, asentamientos humanos, infraestructura, riesgos climáticos y ecosistemas. Mitigación. Mecanismos de desarrollo limpio. Mecanismos de reducción de emisión debidas a deforestación y degradación de bosques. Programas para uso de gas natural vehicular y focos ahorradores. Proyectos forestales para mitigación de GEI. Colombia. Adaptación. Acciones en zonas costeras y marinas. Programas de protección de ecosistemas. Acciones para adaptación de comunidades ante el cambio climático y para reducir la vulnerabilidad ante la disposición de agua potable. En mitigación, mecanismos de desarrollo limpio, mecanismos de reducción de emisiones debidas a deforestación y degradación de bosques, acciones para uso eficiente de la energía, uso de energía renovables y capacitación para su uso, programas de mejoramiento para el transporte público urbano y captura de carbono, pagos, servicios ambientales, ordenamiento territorial, manejo de residuos sólidos y rellenos sanitarios. A partir de lo leído, desarrolla las siguientes acciones. Responde. ¿Cuáles son las principales consecuencias del cambio climático? ¿Qué medidas en común adoptan los estados frente al cambio climático?
elabora una lista. ¿Qué medidas adoptadas por otros estados consideras que podrían implementarse en el Perú? Reflexiona y responde. ¿Consideras que son suficientes las medidas adoptadas por los estados para enfrentar el cambio climático y sus consecuencias? ¿Por qué? ¿Cómo crees que podrías contribuir con la reducción de gases efecto invernadero en tu comunidad? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. ¿Sabías que los gases de efecto invernadero son aquellos que se acumulan en la atmósfera terrestre? Debido al exceso de estos gases en la atmósfera, ésta se sobrecalienta y se generan modificaciones en el clima. Los gases de efecto invernadero se encuentran establecidos en el marco del Protocolo de Kioto: dióxido de carbono, gas metano, dióxido nitroso, entre otros. La mitigación es la capacidad para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, o en su defecto, la captura de gases de efecto invernadero, por ejemplo, a través de la conservación de bosques. La adaptación es la capacidad de respuesta frente al cambio climático. Consta de medidas concretas orientadas, por ejemplo, a conservar el agua. Continuamos con la actividad 2. Reflexionamos sobre nuestro rol de protección del ambiente. En el mundo existen muchas personas y o grupos que realizan acciones a favor de los derechos ambientales. Estas personas tienen como fin primordial la protección de la integridad y la vida humana, promoviendo el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y equilibrado. En tal sentido, promueven el respeto del ambiente y de los ecosistemas naturales en concordancia con las acciones que llevan a cabo Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas insta a los estados a que reconozcan formalmente el derecho a un ambiente sano para combatir los flagelos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación, que matan a más de 8 millones de personas cada año. Después de haber analizado el tema, reflexiona sobre tu rol de protección del ambiente a través de las siguientes preguntas. ¿Es importante que cada persona ejerza su rol de protección del ambiente? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Crees que tu derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado se encuentra garantizado? ¿Por qué? ¿Qué acciones podrías realizar en el contexto en el que vives para proteger el ambiente? Enumera las acciones y explica cómo y cuándo las realizas. No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio Archivo 3. Y 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien, chicos, ha sido un gusto enorme
poder haber compartido con todos ustedes esta semana 23 de trabajo. Como siempre, gustosos de acompañarlos y poder aportar en el desarrollo de sus aprendizajes. Nos vemos hasta la próxima.